Muy buenas tardes y bienvenidos a Polka, su podcast político. Hoy vamos a hablar desde la aplicación de distintos enfoques metodológicos al dilema democrático y participativo tratado en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno santo. Recordando que hace 8 días trabajamos a Guiden y hace 15 trabajamos a Ostro. Hoy con nosotros vamos a tener el día de hoy al politólogo, especialista en conflictos y director del programa Misión País Colombia, Alejandro Díaz. También va a estar el doctor en Sociología y miembro del Centro Nacional de Memoria Histórica, Juan David Pozo, como también el asesor de la Comisión de la Verdad en el Magdalena Medio, ideólogo y exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Juan Pablo Espina. Y con ustedes, su presentador y moderador, William Rueda, politólogo y director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Javeriana. Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo han estado? Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por su invitación. Realmente me encuentro muy contento de poder estar aquí en este espacio de debate político y de análisis. De igual forma, muy buenas noches. Esperamos que los oyentes puedan disfrutar de este momento. Agradezco la invitación y pues espero que podamos disfrutar de esta discusión. De igual manera, yo también quiero agradecer por esta especial invitación, ya que aquí es un espacio donde vamos a tener en cuenta distintas miradas desde distintos enfoques, desde distintos profesionales muy buenos, muy profundos, que vamos a tener distintas miradas de esta coyuntura tan especial como lo es el proceso de paz y el conflicto armado. Entonces, gracias, doctor William, por realizar esta invitación tan especial. Así Vale, es. bueno muchachos, hoy vamos a trabajar con una pregunta problema alrededor de la teoría de los comunes del problema de los comunes de Ostro y la teoría de la estructuración del Giddens. La pregunta va a ser, ¿cómo se ven reflejados los distintos enfoques metodológicos en el dilema democrático y participativo en medio de los diálogos del proceso de paz? Pues, primero, hay que recordar que la violencia política del conflicto armado ha impedido el buen ejercicio del poder y el desarrollo fuerte de la democracia, donde hemos visto secuestros, asesinatos de líderes políticos y sociales, son uno de los pocos ejemplos en contra de la sociedad civil y algo común dentro de este conflicto. Esto sumado con las dinámicas de exclusión existentes en el sistema político colombiano generan un ambiente perfecto para la perpetuidad del conflicto armado entre estos dos bandos que son el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias durante todos estos años, siendo más de 50 años. Entonces, de esta manera se ha imposibilitado la conformación de una paz estable y duradera en los territorios arrasados por este conflicto. En el aspecto político de las negociaciones de paz, se refleja la aspiración por ampliar la democracia y ofrecer mayores garantías participativas con el fin de forjar la paz, y así las conversaciones no solo beneficiarían a las FARC, sino a todos nosotros los colombianos. El camino que se pensó en el acuerdo de paz para llegar a una aspiración de pacificar el conflicto consta en fortalecer el sistema político por medio de la solución de tres problemáticas. Uno, que es la poca apertura democrática del sistema político. Dos, las pocas garantías contra la persecución política. Y tres, el exceso de desconfianza hacia el sistema político por parte de la sociedad civil. Esto genera que una poca participación política. Se crea A nivel ciudadano, claro. Claro, entonces se crea que al solucionar estos problemas se rompería la relación armas políticas que ha caracterizado el conflicto armado y que ha sido el resultado del tipo de sistema político existente en este momento. Pues la narcopolítica cultural que hay en ese momento, por así decirlo, donde pues en este presente se cree que es posible analizar todo el proceso de los diálogos de paz enfocados en este aspecto político y
y resaltar de qué manera se ven reflejados distintos enfoques de las ciencias sociales en este proceso de negociación y construcción de paz. Donde pues para cumplir con el objetivo de hoy de nuestro podcast es demostrar cómo se han reflejado distintos enfoques de las ciencias sociales en el aspecto político en este periodo de negociación. Se llevará entonces vamos a trabajar una línea de tiempo, por así decirlo, o una línea a seguir de 5 segmentos. El primero que vamos a hablar es el periodo de conflicto. El segundo es el inicio y desarrollo de estas negociaciones que fueron muy importantes del momento en que se da, ¿no? Venimos de la guerra, viene de una guerra fuerte entre estos dos entes por el paso del gobierno Uribe. Seguimos con lo que fue el proceso del plebiscito especial para la paz del gobierno Santos y pues todo lo que hubo con la temática del sí, no, y las renegociaciones y el paso de distintas propuestas del proceso para el Congreso qué pena. Y las renegociaciones y el paso de distintas propuestas del proceso por el Congreso de la República. En este periodo, pues mayoritariamente entraremos en el análisis, será el del inicio y desarrollo de las negociaciones entre las FARC y el gobierno nacional, ya que es en donde encontramos más aspectos que podrían ser analizados para la luz de los focos. Entonces, le daría paso al politólogo con especialidad en conflicto, Alejandro Díaz, para que nos hable sobre el periodo de conflicto, que es el análisis de la perpetuidad en el tiempo. Bueno, entonces, desde mi campo, desde lo que es las teorías del conflicto, la conflictología, vamos también a retomar un análisis un tanto estructural e institucionalista. Pero antes de eso, es bueno recordar cuáles han sido esos estudios que han tenido mayor impacto en el análisis exhaustivo del conflicto armado en Colombia, las raíces de lo que ha sido como que se haya mantenido este conflicto y que haya cambiado dinámicas, pero a su vez se haya intensificado. Y es que para eso hay que remontarnos a años un poco después del Gran Frente Nacional, del famoso pacto entre las élites de los partidos conservador y liberal. Y es que, teniendo en cuenta de que era un sistema político tan cerrado que solamente, digamos, como que se tenía abierto la disputa, la contienda política entre las élites de estos dos partidos, no da opción para que otros actores de igual importancia en el sistema entraran a esa contienda política. Entonces, digamos como que en cierta medida esto pudo ser una palanca para que grupos armados guerrilleros, para que grupos con ideología un tanto divergentes de estas élites políticas entrasen a querer disputar no solamente la hegemonía, sino también el control territorial. Entonces, a eso también nos remontamos a lo que viene siendo las causas del conflicto, y es que entendamos que antes de que se estructurara las condiciones de dicho sistema político, hubo un conflicto intenso pasado, que fue el de precisamente los liberales y los conservadores, y aparte de eso también como que fue generando divisiones dentro de los partidos, sobre todo el de liberal, donde campesinos se fueron como aglomerando en ciertos territorios donde el Estado no le proveía digamos como las suficientes o no le garantizaba las demandas sociales. Entonces se fueron como creando estos movimientos insurgentes alternos que disputaban la hegemonía territorial al Estado central, que claramente era un Estado débil. Y la misma República geografía Liberales. República Exacto. Liberales, se mencionó ese nombre, Alejandro, sí. Gracias, Juan Pablo. Exactamente. Y entonces también como que algo que posibilitó el enarbolamiento del conflicto fue la geografía misma de nuestro país, el territorio. Y es que
estudios del conflicto dictaminan como que a mayor dificultad sea del Estado central de llegar a los territorios, mayor va a ser la posibilidad de que no solamente se cree un poder dual del Estado, como lo llamaba Tilly, sino que también, digamos, como que se empiecen a generar estos grupos que disputen la hegemonía territorial y que concentren esta hegemonía territorial. Entonces, claramente esos territorios como que montañosos, donde también hubo un conflicto pasado, también se mantuvo el conflicto presente, son más proclives a esta violencia insurgente. Entonces, tenemos el desarrollo de grupos armados como los del FARC. Posteriormente, años más tarde, tendremos los paramilitares, en una época un tanto reciente la M19, y tenemos demás grupos también como el ELN. Entonces, esto también va en la línea un poco del capital organizacional, como que el legado que dejaron estos conflictos pasados. Y es en parte, y ahí en parte podemos extrapolarlo muy bien como lo planifica, lo organiza la teoría estructural de Giddens. Y es que también esto de la mano con la estructura cerrada del sistema político, haciendo como ineficiente o no facilitando los suficientes medios necesarios para actuar en contexto democrático, hizo como que el mantenimiento del conflicto, hizo como que el conflicto no solamente se intensificara, sino que se mantuviera, se mantuviese latente en el tiempo. Entonces, por ende, ante esta falla del sistema, los grupos que se encontraban sin posibilidad de acceso a dicho sistema optaron por el uso de las armas, de la coerción y la violencia, y asimismo en la formación de la profesionalización, si lo llamamos así, de las guerrillas o la creación de incluso más guerrillas. Y así por la constancia y repetición de esos actos terminaron institucionalizándose en los territorios donde operaban. Entonces, digamos como que eso es lo que podemos decir en términos más exactos sobre lo que viene siendo el mantenimiento del conflicto en este largo periodo. Entonces, ahora daremos, creo que ya daríamos paso a mi compañero Juan Pablo. Bien, sí, yo considero y yo tengo una doble visión respecto digamos, del inicio y el desarrollo de las negociaciones de las FARC, ¿cierto?, con el Estado. Hay que entender que en la visión neoinstitucionalista, pues, a estos dos, digamos, grupos los vamos a entender como unos agentes. Y para mí la negociación da, digamos, claramente o revela claramente el modelo neoinstitucional o el concepto neoinstitucional de la toma de decisiones, ¿cierto? Por una parte, y apoyándome de Ostrom, ¿cierto? Las decisiones que se toman en conjunto por parte de estos agentes facilitan, ¿cierto? O son facilitadas además por un contexto que hay que tener en cuenta y que tener presente. Después de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, las FARC, como frente de fuerza bélica, sufre una contrarrestación en su capacidad armamentística y en su capacidad logística y de ejecución, ¿cierto? Entonces, digamos que para el momento de entrada al gobierno, digamos Santos como tal, los agentes tienen esa capacidad de decisión, ¿cierto? Y de análisis para pensarse en la resolución de un dilema. ¿Este dilema cuál es? Pues el conflicto armado colombiano. Conflicto armado colombiano que aparece como un concepto propio también del inicio de este gobierno. Hay una negación, ¿cierto? Antes del gobierno Santos, y hay una aprobación o una nueva visión como tal de lo que sucede después del gobierno Santos, ¿cierto? Entonces, hablando un poco de Ostrom, ¿cierto? La toma de decisiones en conjunto, podemos hablar que estos agentes como tal tienen la capacidad racional de identificar y de ver que hay algunas condiciones que les van a permitir como tal poder comunicarse, ¿cierto? Y ese es el punto, ese es el asunto, que las FARC y el gobierno, ¿cierto? Dos ideas o dos conceptos que parecen disyuntivos, no podemos pensarnos FARC y Estado como algo tan compatible,
pues pueden establecer un lazo de comunicación. Y esto me lleva a lo que Giddens plantea como la toma de decisiones. Es que en este contexto político que tenemos, ¿cierto? Entrado el 2010, pues las FARC, ¿cierto? Nosotros, yo como parte de las FARC en su momento cuando fui ideólogo, reconocimos directamente un debilitamiento muy fuerte, ¿cierto? Por parte de nuestra estructura, digamos, armamentística y de ejecución como tal, ¿cierto? Y consideramos que esta fue una de las causas por las cuales, como agente, ¿cierto? Las FARC como agente, digamos, en contra del poder estatal, pues toma la decisión, ¿cierto? De poder entrar en un tipo de negociación, ¿cierto? ¿Por qué? Hay que entender que los agentes, según Giddens, tienen un ámbito de flexibilidad, de racionalidad, ¿cierto? Y de análisis del contexto. Eso nos lleva a pensar que los agentes actúan como tal en acorde al contexto y además a las estrategias que se puedan presentar en ese contexto. Pues bien, además sabiendo que el sistema, como tú lo dijiste Alejandro, se deshiela, ¿cierto? A partir de la Constitución del 91, cuando el sistema político se abre, hay una apertura a otros agentes como tal, pues toda esta tradición un poco más de paso, ¿cierto? De transición democrática que vive Colombia en los años 90 y 2000, pues facilitan en cierta manera la posibilidad de un diálogo, ¿listo? Entonces, a mi parecer, ¿cierto? Y para concluir, son varias cosas las que, digamos, llevan a que el Estado colombiano se siente a negociar con un agente que le disputa su legitimidad política. Y es que, primero que nada, el debilitamiento de las fuerzas militares es evidente, ¿cierto? Pero también el cambio de discurso, ¿cierto? De gobierno, ese cambio de discurso es muy interesante porque el reconocimiento del conflicto lleva al reconocimiento de los agentes inmersos en ese conflicto. Hay que acabar esa visión dual de que es FARC-Estado porque hay muchos agentes, ¿no? No solamente fueron, o no solamente ha sido la única guerrilla. Hubo primera oleada de guerrillas, que fuimos nosotros, las FARC como tal, la segunda oleada con el ELN y la tercera oleada de guerrillas, que son un poco más las guerrillas de ciudad o de campo urbano, que en su momento fue el M-19, ¿no? Entonces, básicamente es un contexto geopolítico y plano, digamos, en el plano nacional, que ya nos brinda el material constitucional con una nueva constitución del 91 un poco más abierta, ¿cierto?, a estos agentes, y además el cambio de discurso de un gobierno que acepta a estos agentes y les permite comunicarse como tal para poder entrar en la negociación, básicamente. Eso diría yo. Pero bueno, pues con lo que tú comentas del estado del reconocimiento, cuando pasan de ser grupos ilícitos a grupos guerrilleros armados, y tras de eso, pues también cambia el discurso del presidente Uribe, donde no lo reconocía como grupos guerrilleros, sino Narcoterroristas, sí. Esa es una descalificación muy común que se presentó en el gobierno, o los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta también por el discurso de la Orquesta Internacional del momento, ¿no? Hay que tener en cuenta la coyuntura del 2001 con pues, las Torres Gemelas y demás. Y Estados Unidos se abalanza al mundo entero a una lucha contra el terrorismo. Para mí, ¿cierto? En mi opinión, Álvaro Uribe Vélez toma o bebe de ese discurso para asimismo programar una línea de ejecución y de enfrentamiento o de digamos, asumir este conflicto como tal. Y por su parte, pues hay que entender claramente que las FARC tenía en su poder el monopolio también de los cultivos ilícitos. En ese sentido, pues digamos que califica como tal, no al conflicto como un conflicto, ¿cierto?, armado y de distintos agentes, sino más bien como un conflicto Estado, grupos ilícitos por la cuestión de el terrorismo y el narcotráfico. A mi parecer esta visión es errada, ¿cierto? Es poco acertada, porque desconoce realmente todos los agentes que, digamos, están inmersos en este conflicto. El Estado es uno de esos agentes y el Estado tiene que reconocer además que tiene culpa y parte, digamos, de responsabilidad en muchos de los hechos que, digamos, han transcurrido estos 60 años
de una guerra fratricida e interna, ¿no? Sí, es cierto. Ahora me gustaría escuchar pues al miembro del Centro de Memoria Histórica, dado que pues es una entidad en que nos puede contar las dos visiones sobre lo que fue el sector del plebiscito, viendo después de los procesos, del proceso de paz que se intentó hacer, de las negociaciones en La Habana, que se estuvo pues mirando quiénes iban qué países o qué entes iban a aceptar el acuerdo, quiénes no, donde al finalmente pues estuvo entre ellos el rey Juan Carlos de España, estuvo Holanda, estuvo Cuba, que Noruega. prestó Cuba por América, Norteamérica avalándolo. Entonces, todo el proceso se da muy bien y se da en un momento como histórico donde el gobierno Santos llega y cambia el chip de que se venía hablando del gobierno Uribe, a pesar de que Santos, Juan Manuel Santos, estuviera en la presentación y fuese también pues, una persona muy importante en el gobierno Uribe en el ataque contra las FARC. Entonces, es ver ahora, de pronto, desde la visión de Guiden, cómo fue el proceso del plebiscito, señor Juan David. Bueno, primero, nuevamente muchas gracias por la invitación. Pues estoy de acuerdo con lo que dicen los otros invitados, mis compañeros, en el hecho de cómo se ha ido formando y desarrollando el conflicto. Pero hay que destacar algo que tiene que ver también mucho con el resultado de hecho del plebiscito, y es la desconfianza. ¿Sí? Yo creo que la desconfianza es algo que se ha venido desarrollando en la sociedad civil con respecto al Estado, no desde el gobierno Santos ni desde el gobierno Uribe, sino desde mucho antes. Sí, podemos decir desde el Frente Nacional, por decirlo así, en donde, en donde el clientelismo aumenta, en donde la confianza en los partidos políticos aumenta, en donde la corrupción aumenta. Entonces, a lo largo de los últimos años, o sea, el Estado, pues el gobierno es el representante del Estado, por decir así. El Estado y los distintos gobiernos, aunque han gobernado a su manera, han hecho distintas acciones que han generado cierta desconfianza en la sociedad civil hacia cualquier decisión que tome el Estado y el gobierno. ¿Sí? Por eso creo que es también algo importante añadir a lo que mis compañeros están diciendo. Que es esa, Así que se ha institucionalizado esa desconfianza, ¿no, Juan David? sí, eso. Por eso también me gustaría retomar a Giddens y ahí es donde veo este autor, en donde debido a la continuidad o a la repetición de estas acciones por parte del Estado, en la sociedad se ha institucionalizado como resultado, esperado o no esperado, cierta desconfianza. Entonces, por eso vemos que en el plebiscito, aunque era una oportunidad, aunque todo el mundo veía como una oportunidad para salir de la guerra, donde se esperaba que él sí iba a ganar rotundamente, así como ganó en el Frente Nacional, al principio el Frente Nacional. Eh, y como dices tú, William, que muchos países, muchas organizaciones se quedaron en shock el hecho de que haya ganado el no. Entonces, es ver cómo estas distintas, entrar a analizar cómo estas distintas justificaciones que daban los distintos sectores del no, ¿sí? Para decir, no, no estamos de acuerdo con esto. Eh, Todas parten en eso, en esa desconfianza. O sea, hubo bastantes, pero todas, podría decirse, si no la mayoría, que se resumen en eso, en desconfianza hacia el Estado, hacia ciertos puntos del Tratado de Paz, o hacia todo, o hacia ciertas formas en las que se decía que se iba a hacer una cosa, pero en realidad posiblemente se iba a realizar otra. ¿Sí? Entonces, es ver cómo... Sí, todo el mundo pensaba que iba a haber como marmañas, por así decirlo. Sí, seguía aún esa desconfianza en el hecho de que posiblemente el Tratado de Paz, más que traer beneficios comunes, traería beneficios particulares, más que comunes. Entonces, por eso digo que la base de que en el plebiscito haya ganado
El no es eso, la desconfianza. ¿Sí? A eso súmele que en el gobierno Santos se dieron bastantes acciones o se dieron bastantes cosas que aumentaron esa desconfianza en esa coyuntura, ¿sí? Que era, por ejemplo, las marchas, el paro agrario, creo que fue en ese periodo, que hasta que a eso súmele que el presidente sale, pues, comenta que ese tal paro no existe. Entonces, es eso cómo se va relacionando y cómo se va generando esa desconfianza que ya viene existiendo en la sociedad civil, en esta coyuntura o sea, se aumenta, ¿sí? Y a eso súmele el hecho de que Santos venía de una línea política y se pasa totalmente a toma, pues podría decirse que drásticamente cambios ideológicos o opiniones que varias partes de la sociedad se quedaron sorprendidas, hasta el mismo Uribe. Entonces, eso también genera cierta desconfianza en aquellos que tenían ya confianza en el gobierno Santos, ¿sí? Que venían con una cierta confianza por aquellos que votaron creyendo que iba a venir la misma ideología de Uribe, pero al ver que cambió, entonces eso también generó desconfianza, ¿sí? Entonces es ver cómo esta repetición de actos de desconfianza, como decía Juan Pablo, se va institucionalizando. Entonces ahí creo que podríamos hablar sobre Giddens, cómo algo se institucionaliza a partir de la repetición en la sociedad. ¿Sí? Entonces ese es como mi aporte, mi opinión acerca de, pues, de esta coyuntura que fue el plebiscito. Sobre todo cuando uno sale pues, de una coyuntura de esas, de un plebiscito en el que todo los entes internacionales que están esperando pues, que Colombia dijera sí a la paz, llegan en un plebiscito y votamos no, todo el país queda en un momento histórico en que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ya las FARC estaban en proceso de entrega de armas, estaban en proceso de salir del monte Una y cierta ya, desarticulación, sí. Si entonces, tú me pides mi opinión a mí, William, yo diría que haber hecho el plebiscito fue una de las opciones menos acertadas que tomó el gobierno Santos. Diría yo que es el mecanismo menos ideal para un momento de coyuntura. Yo creo que si Santos quería realmente, digamos, consolidar una política estatal con una visión como la que él propuso respecto del conflicto y respecto a la resolución del conflicto, no tendría por qué haberlo sometido a votación de plebiscito, porque él, digamos, contaba con la capacidad de jurisprudencia para realizarlo y, pues, digamos, además tiene un aval de toda la comunidad internacional, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, nos juega entonces la mala pasada la desconfianza de la sociedad civil, como lo plantea Pozo, eh, prácticamente nos pone entre la espada y la pared el proceso de paz, ¿cierto? Y como tú lo puedes observar, y creo que como todos los colombianos lo observamos, se generó una polarización, ¿no? Se creó una visión dual del sí, ¿no? El país del sí y el no, ¿cierto? Entonces, creo que es la opción política menos acertada que pudo realizar Juan Manuel Santos en su momento para tomar como visión de Estado la resolución de ese conflicto. Sí, sí, estoy. claro, Ay, es si me muy de permite, Juan acuerdo. Pablo, eh, Sí, bueno, dinos, compañero Alejandro. quería hacer, discúlpame, William, quería hacer una pequeña intervención. Pues no, Juan Pablo, ahí quería hacer una distinción y quería resaltar un elemento, y es que, claro, comparto mucho tu visión y también la del doctor Pozo y el doctor Ospina. Miren, ustedes resaltan algo muy interesante y es la desconfianza, lo inapropiado de la decisión de Juan Manuel Santos, pero es que hay que resaltar algo, y es que esta desconfianza no creo que haya surgido de la nada, sino que precisamente, adicionándole a lo que tú decías, Juan Pablo, sobre esto no fue una decisión como tan buena, pues, por decirlo en términos Sensata. coloquiales, sí, tan sensata para el desarrollo de los procesos de paz y de crear una cultura de paz en el país, de querer fomentar una cultura de paz en el país,
lo que antes generó fue una cultura de violencia, si queremos verlo así. Pero ¿cómo se generó esto? Es que yo creo que el plebiscito le jugó una mala pasada a Santos, y es que fue un arma de doble filo, porque no contaba con la capacidad tan increíble de comunicación política, de movilización de masas de la campaña de Uribe, del doctor Álvaro Uribe. Y es que, claro, precisamente difundió pues campañas como denigrando o queriendo desestigmatizar al proceso de paz, y eso le jugó una mala pasada. Claro, por lo que el proceso de paz, pues digamos como que no tuvo tanta viabilidad y aceptación en la sociedad civil. Entonces ahí fue algo contraproducente, en vez de querer institucionalizar Pero una cultura de paz, qué que una pena, doctor cultura de violencia. Alejandro. Pero entonces, ¿cómo sería el proceso de renegociación allí? Claro, y es que a eso también, eso es otro punto. Pero la verdad, ya que me guías a ese punto, gracias William, eh, quería como retomar algo de la negociación, y es que desde mi campo, desde mi especialidad de lo que viene siendo la conflictología, y retomando las teorías institucionalistas y estructuralistas, creo que hubo un momento en el conflicto armado en Colombia, en específico las conferencias guerrilleras, que llevaron a que las dinámicas del conflicto y la estructura interna de las FARC como que cambiaran, se transformaran. Y a eso te quería preguntar, Juan Pablo, y es que yo creo que en parte ese cambio tan abrupto de ideología, digámoslo así, de movilización de las FARC, en la medida como en que empezaron a financiarse ellos por unos métodos iniciales antes de los años 80, un tanto distintos del narcotráfico, digamos como que, y antes de las quinta, sexta, séptima conferencias guerrilleras, digamos como que se percibió una rotunda institucionalización y control interna de los activos miembros de las FARC como gente. Y es que creo precisamente que a partir de que, después de los años 80, que las FARC como grupo armado empieza a optar por el narcotráfico como principal método de financiamiento, es que se empieza a perder esa institucionalización interna, y es donde empieza, digámoslo así, como a perder ese clivaje de movilización política, de llegar al poder. Y entonces pienso que a medida como que se va teniendo como debilidad institucional, es cuando se va perdiendo ese poderío no solamente militar, sino ideológico de las FARC. Y es lo que en años posteriores, y además con el ataque rotundo del presidente Álvaro Uribe, es que yo creo que no le tiene más remedio a las FARC que querer llegar a un acuerdo de paz con el gobierno. Aparte de que está en una posición aparentemente vulnerable, y ver como agente racional que es la mejor opción. Entonces, Sí. para dar paso a eso, quiero saber Es qué, muy, qué, qué opinas. ¿Cómo? tienes muy buen planteamiento, doctor Alejandro. Y ahora, pues, me dirijo al doctor Pozo sobre cuáles serían las propuestas que quedaron después de todas estas problemáticas hacia el Congreso de la República. Sí, pero hay que hacer una pequeña salvedad ahí, William. Sí, sí, Diría yo dime. que es interesante lo que menciona Alejandro, y es que realmente si un proyecto político como el que, digamos, funda directamente las FARC, ¿cierto? Que es el tome de las armas para una conquista del poder político, no se cumplen al menos 15, 20 años, es un proyecto que se fracasa, ¿cierto? A nivel interno nosotros aceptamos en parte que es ese fracaso, es esta imposibilidad, ¿cierto?, de tomarse el poder a través de las armas, lo que en parte también lleva a la injerencia, digamos, de los cultivos ilícitos y el camino del narcotráfico, lo que además trae nuevos agentes a este conflicto, ¿no? Agentes como el paramilitarismo, ¿cierto? Y todos estos ejércitos privados que en su momento se van conformando y se van generando.
hay que entender que no solamente Colombia ha vivido un proceso de paz, han sido demasiados procesos de paz los que ha vivido digamos, este país como tal, esta nación. Pero, ¿qué sucede? Y es que precisamente cuando encontramos y, digamos, vemos un debilitamiento, ¿cierto? Ideológico, ¿cierto? Hay un desgaste ideológico por parte del grupo al margen de la ley y también un desgaste en su estructura como tal física y de acción, pues racionalmente la vía más interesante, la vía más inmediata, ¿cierto? Que además el contexto nos la permite tomar, pues es la negociación, ¿listo? Entonces diría yo que William, esa es la respuesta. gracias, Juan Pablo. William, si me permites, quiero retomar de una manera resumida lo que dijo mi compañero Juan Pablo y dirigirla hacia lo que me preguntaste inicialmente, que era la renegociación. Entonces, quizás retomar lo que dijiste, Juan Pablo, es que yo creo que aquí precisamente la etapa de la negociación, de la respuesta tan precisa que me diste, yo creo que una vez en la renegociación y pues también tomando el planteamiento de mi compañero Pozo, es que vuelve a aparecer este concepto neoinstitucionalista de Osborne sobre la toma de decisiones, pero es que esta vez los actores saben una diferencia sustancial, es que los actores en los procesos de paz no actúan de la misma forma. Y es que antes los agentes contrapuestos eran las FARC y el gobierno Santos, los cuales pues por medio de una negociación intentaban llegar a un acuerdo que le generase paz y beneficio del país. Pero esta vez la situación es distinta. Digamos como que estos agentes ya tienen un acuerdo establecido que defienden, pero tienen que volver a negociarlo debido como a cierta inconformidad de oposición al acuerdo negociado una vez puesto en plebiscito, antes de ponerlo en marcha. Entonces, esto ha demostrado en el plebiscito por la paz, cuando ganó el no, que el movimiento del no precisamente permeó considerablemente el planteamiento inicial de los acuerdos de paz. Entonces, esto conllevó precisamente una transformación de la negociación entre las FARC y el gobierno Santos. Vale, bueno, ahora sí, pasemos a lo de las propuestas al Congreso de la República, doctor Pozo, ¿le parece? Listo. Pues es algo interesante cómo estas luchas políticas, ¿sí? Muchas veces eh, que buscan en realidad un bien general, otras más un bien particular, se ven entrelazadas en este contexto, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía el compañero Alejandro, de que la dificultad que se tenía para llegar realmente a estos acuerdos, ¿sí? Entre las diferentes propuestas del no y estos actores, que era Yo te hago una pregunta tiposo. ¿Tú consideras que el movimiento del no, como tal, digamos, esta fracción del no, la ves como un agente, ¿cierto? A la luz de las teorías, la ves como un tercer agente que entra en la discusión de los acuerdos? pues, lo vería no tanto como un solo agente, sino como la conglomeración de distintos agentes que llevan a decir, no, es que a eso también quería aportarle a lo que tú decías con respecto al hecho de que se haya hecho, al hecho de hacer un plebiscito. El plebiscito simplemente te lleva a decir, ¿estás de acuerdo o no? No hay tonos, no hay tonalidades, no hay grises, por decirlo así, solo hay blanco o negro. Entonces, yo creo que si fue en un país que ya de por sí ya está polarizado, de poner en un contexto tan, tan crítico, no tan frágil, una acción que es aún más politizadora, que genera más polarización. ¿Sí? Entonces, creo que no fue tan prudente por parte del gobierno Santos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver cómo distintos sectores que querían que no estaban tan de acuerdo con el no, ¿sí? Que no estaban tan de acuerdo con este proceso de paz, el hecho de que solamente les pongan a decidir entre sí y el no, a eso súmele que ya hay desconfianza, como lo decía antes, en la sociedad civil, entonces lleva a que muchos sectores voten por el no.
¿sí? No veo como un solo movimiento, sino como muchos que debido a la situación optan por el no. Y a eso también voy porque me quiero irme por la línea de la pregunta de William sobre el Congreso. Resulta que aquí en el Congreso lo veo como también bajo la línea Giddens, pero de distinta manera, en la que ya no es, ya no es la sociedad civil que desconfía en el Estado y que por eso vota no, sino que ahora es el Congreso que desconfía de las FARC, ¿sí? Debido a su historial de violencia y historial bélico. Entonces, el hecho de desconfiar ante desconfiar de las FARC hace que las propuestas que se tenían, que las curules para las, para las víctimas, que nuevos territorios en donde se votara a favor pues de estas víctimas, de representación de las víctimas. Todo esto hacía que los diferentes partidos, más que ver como una oportunidad para las víctimas, veían como una oportunidad para las FARC llegar al poder de formas no convencionales. ¿Sí? Entonces, por eso ahí se puede ver la desconfianza que nuevamente se institucionaliza en la sociedad civil. En este caso ya es en el Congreso, que los partidos políticos, debido a la larga historia de actos bélicos, de actos de violencia ilegales por parte de las FARC, es que el hecho de abrirle cualquier mínima posibilidad a las FARC de entrar al poder de formas no convencionales, pueden ser no violentas, pero no convencionales, ¿sí? Por ejemplo, que estas curules que supuestamente son para víctimas, que en realidad sean para, para el ocupen excombatientes de las FARC. Entonces hace que se genere cierta desconfianza en el Congreso. Entonces, esa es mi opinión acerca pues, de ese punto, de por qué no pasaron esas propuestas al Congreso. Y es que se cree que no hay, los partidos políticos no tenían la confianza, la suficiente confianza en las FARC para poder generar estos espacios, ¿no? Y para pasar estas, estas propuestas. Inminentemente, creo yo además también pues que, o sea, es indudable, ¿no? Que no tengan ahí injerencia o digamos, capacidad de acción, pues el hecho de que los partidos políticos que están en el Congreso en ese momento preciso y histórico, digamos, del país, pues tengan una visión, digamos, excluyente, ¿cierto? Ante un nuevo agente que pueda entrar, digamos, a este sistema, tanto político como electoral, ¿no? Entonces, lo que dice Juan David es cierto. Hay una desconfianza histórica, prácticamente institucionalizada en contra de este agente FARC, ¿cierto? Pero que también depende mucho de cuáles son los agentes o los partidos específicamente que están en ese Congreso en ese momento, que tienen una visión excluyente, ¿cierto? Una visión no abierta a la posibilidad de que este nuevo agente pueda ser reconocido como agente político legítimo, ¿verdad? Entonces, eso diría que es básicamente también algo a tener en cuenta ahí. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres invitados, al doctor Juan David, Juan Pablo y a Alejandro por su presencia en podcast. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, Es entonces entendible. yo creería que, pues, si se nos permite, en una próxima oportunidad haremos el segundo episodio si están totalmente disponibles. Mientras tanto, los invito para entre 8 días, que va a ser sobre el conflicto que estamos teniendo sobre los líderes sociales. ¿Sí me Claro, un entienden? nuevo agente, ¿no? Un nuevo Entonces, agente que también es sí, vamos a tener, pues, históricamente negado. pues Sí. vamos a tener una líder social bajo protección en Estados Unidos, pues, que se llama Mariana Álvarez y otras compañeras. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por su participación y nada, muchísimas gracias a todos, a nuestros oyentes, a ustedes como nuestros invitados y
Que tengan una feliz tarde. Vale, muchas gracias. Julián, por habernos invitado. Igualmente. Muchas gracias a Juan Alejandro y a Juan David. Ha sido un espacio realmente interesante y poder conversar la coyuntura de nuestro país, ¿no? Está en manos de nosotros ver el país que tenemos que pensarnos. Gracias. Sí, muchas gracias. Parece vital que recordar es vivir. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Luego, muchachos.